en su iglesia. Pero ahora es otra cosa. Estos individuos se someten a la ley de Dios por miedo a que el Estado los condene. Y hablemos nada más, por ejemplo, de los mandamientos que van del 5º al 10º, ¿ok? Muchos cristianos andan por ahí diciendo que ellos no roban. No es que no roben, es que saben que si roban se van presos. Tienen que pasar una vergüenza social. Entonces no roban, ¿ok? Pero no roban por una convicción interna, por su fe, sino que no roban por miedo al castigo del Estado. ¿Qué pasa luego cuando por alguna razón el Estado se debilita, como lo empezamos a ver, verdad, hermanos? Es un tema que no me gusta hablar mucho, pero de repente te pueden atracar por aquí, por allá, te roban. Cuando vas caminando, vas a buscar un policía y no aparece, ¿verdad? Muchos que supuestamente se dicen ser cristianos se dan cuenta que un celular quedó por ahí y que lo dejaron olvidado y que nadie está viendo, y entonces se lo roban. Muchos empleados supuestamente cristianos se embolsillan el dinero del jefe, el dinero de la empresa, porque nadie está mirando por ahí, ¿verdad? Entonces, estas personas no obedecen los mandamientos del 5 al 10 por fe, porque tienen una convicción espiritual de hacerlo para agradar a Dios, sino que lo obedecen por miedo. Pero ¿qué pasa cuando el Estado empieza a dejar de condenar? Cuando de repente los criminales ya no se van presos, son liberados. ¿Y qué pasa cuando también de un momento a otro se va el fluido eléctrico? Como lo estamos viendo que ha ocurrido en todo el país de Chile. ¿Qué pasa cuando todas estas cosas ocurren al mismo tiempo, verdad? ¿Qué pasa cuando los alimentos ahora también son muy costosos? Cuando hay personas que ya no pueden alimentarse. Muchas personas, inclusive cristianos, piensan que robar para alimentarse no es robar. Plop. ¿Lo vemos, hermanos? Puedes preguntárselo a cualquier cristiano. ¿Qué haría en una situación donde no tiene alimento? ¿Estaría dispuesto a robar? El 99.99% te dirían que sí están dispuestos a robar. ¿Por qué? Porque su iglesia cristiana, su líder, su pastor evangélico o su cura, les ha enseñado la doctrina del buen ladrón, de que tú puedes robar conscientemente y que Jesús te va a perdonar y te dirá: no te preocupes, hoy estarás conmigo en el paraíso. Plop, hermanos. Entonces, cuando el Estado ya no puede estar pendiente de todos estos individuos inmorales, lo que viene para la sociedad es una de dos cosas, o tal vez las dos. La primera es anarquía, guerra civil, y la segunda es poner cámaras de vigilancia en todas partes, inclusive hasta en las casas de los mismos individuos inmorales, porque no hay otra manera para tratar de restaurar la ley y el orden. Plop, hermanos, es de locos lo que viene. ¿Y qué fue lo que cosechó la Iglesia Católica en el año 1798 con la Revolución Francesa? Multitudes de personas desmoralizadas que veían que no era necesario obedecer los mandamientos de Dios para la salvación, sino que tú podías pagar dinero. Es decir, tu abuela se fue para el infierno porque no guardó los mandamientos de Dios, se robaba la plata de su jefe. Entonces tú ibas donde el sacerdote y le dabas dinero al sacerdote, y el sacerdote le oraba a Dios y sacaba a tu abuela del infierno y la mandaba directico en un cohete hacia el cielo. Entonces, hermanos, pues las personas se empezaron a desmoralizar, entendiendo que la manera de salvarse era con dinero. Y París cosechó todo esto que había sembrado la Iglesia Católica por siglos, y por eso las personas fueron sacando guillotinas en las calles y empezaron a rodar cabezas de gobernantes, de líderes religiosos, etc. Y luego resulta que los supuestos revolucionarios no eran personas del común, sino que pertenecían a la masonería católica. Plop. Imagínate nada más
a millones de seres humanos que se creen que son cristianos porque asisten el domingo a su iglesia, porque el Estado se los ha ordenado. Entonces, mira, estoy salvado porque el gobierno decretó que todo el que fuera a la iglesia en domingo ahora es un angelito del cielo. Y pues obvio, yo voy a ir a la iglesia en domingo porque si no voy me van a poner una multa o me envían a la cárcel y además no seré un angelito del cielo. Hermanos, entonces, ¿qué pasa? La realidad es todo lo contrario, porque estas personas son seres hipócritas que están ahí por miedo a la condena del gobierno, no porque sinceramente estén tratando de cambiar, de convertirse en un mejor ser humano. Y por eso vemos que esos individuos realmente no aman a Dios, realmente aman es al mundo. Leamos en Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es una frase bastante contundente que muchos cristianos no terminan de digerir, ¿verdad, hermanos? Porque un Estado es eso, es el mundo, es una asociación de individuos regidos todos por un mismo pacto social. Entonces, esa asociación de individuos es lo que conocemos como sociedad. El apóstol Santiago, sin embargo, nos dice que la sociedad es amiga del mundo, es decir, el colectivo es y será siempre enemigo de Dios. Y entonces, ¿qué pasa cuando se nos habla del bien común, verdad? Como algo cristiano, cuando el bien común, pues es algo que está totalmente respaldado por el colectivo y el colectivo es enemigo de Dios. Es como curioso también que las iglesias cristianas que predican el bien común son precisamente las que buscan dominar sobre el Estado. Es tremendo. Entonces, hermanos, vemos que el Estado está formado por un colectivo y entonces el Estado es y será siempre enemigo de Dios. No es lo que decían, que el Estado es el brazo de Dios, que si ponemos a un gobernante cristiano, ese Estado o esa nación empezará a progresar. Pues no es así. Lo que ocurre es que el Estado es siempre enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque este mundo está bajo el poder del maligno y también porque todo el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y adivina quién es el mundo, pues es el Estado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con una iglesia que se asocia con el Estado? Puede que se haga llamar la iglesia de Dios, la iglesia del divino niño resucitado, o la iglesia cristiana evangélica de los primeros días o del séptimo día. Pero si esta iglesia está unificada con el Estado, es enemiga de Dios, punto. Recientemente vimos al líder de la iglesia adventista, el señor llamado Ted Wilson, estar muy triste porque este mandato de Donald Trump de recortar la ayuda financiera a esta institución de USAID, pues de repente termina desfinanciando también a la iglesia adventista que tenía contratos con esta organización llamada USAID. Esto de nuevo comprueba, hermanos, que estos conglomerados religiosos, estos grandes poderes financieros del cristianismo, no logran llegar a ese nivel a punta de diezmo. Es decir, es mentira cuando te muestran esos templos gigantes y esplendorosos, esas casas de cristales, esos estadios, y te dicen que eso fue hecho a punta de diezmo, hermanos. Pues en parte sí, el diezmo puede lograr algo. En parte tal vez lo usen para pagar la energía, el arriendo. En parte tal vez puede que compren el lote o la tierra donde van a construir. Pero el grueso del dinero viene del gobierno. Lo vemos. Entonces la iglesia adventista está muy triste porque el gobierno le ha suspendido esa ayuda que recibía a través de la organización USAID. Y eso comprueba lo que yo les había dicho. Es decir, lo que dice Cusatón se cumple. Y aunque algunos se muerdan los dientes pensando que de alguna manera pues yo me estoy exaltando,
No podría ser así porque ni siquiera mi rostro se muestra en el video. Pero lo que se exalta es la palabra de Dios. Lo que se exalta es el mensaje. Cada vez que se cumple una profecía que ha dicho Ecusatón. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Por qué Dios permite la existencia del gobierno si en definición el gobierno y el Estado o la sociedad es enemiga de Dios? ¿Ok? Y por eso es que Él establece el mandato, ¿verdad? La iglesia no debe mezclarse con el Estado. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y todos contentos. Y así funciona la sociedad correctamente. Pero bueno, hermanos, ya vemos qué es lo que ocurre. ¿Será por eso que el Apocalipsis describe a la Iglesia Católica como la gran ramera de Babilonia y a las iglesias evangélicas como sus hijas? Porque la gran ramera siempre quiere cabalgar al Estado. Ya te imaginas tú a una jinete cabalgando el caballo del Estado y mandándolo para aquí, para allá, para la izquierda, para la derecha, cada vez que quiere. Ahora quiero que vayas a la izquierda. Ahora quiero que vayas a la derecha. Es de locos, hermanos. Mientras el Papa Francisco estuvo como fuerte, a pesar de su edad, todos los gobiernos debían ir a la izquierda. Ahora el Papa Francisco está como debilucho, está como enfermizo. Entonces todos los gobiernos deben ir a la derecha. Plop. Entonces oigamos lo que dice el senador Blair. Pero la sociedad está detrás del gobierno que la sociedad crea. Ahora A.T. Jones responde: pero el pueblo, no importa cuántos sean, no tiene derecho a invadir tu relación con Dios ni la mía. Eso es algo que corresponde únicamente al individuo y a Dios a través de la fe en Jesucristo. Como el Salvador ha hecho esta distinción entre lo que pertenece a César y lo que pertenece a Dios, cuando César exige de los hombres lo que pertenece a Dios, entonces César está fuera de su lugar, y en la medida en que César sea obedecido en ese ámbito, Dios es negado. Cuando César, que es el gobierno civil, exige de los hombres lo que es de Dios, demanda lo que no le pertenece. Al hacerlo, César usurpa el lugar y la prerrogativa de Dios, y todo hombre que respete a Dios o sus propios derechos ante Dios ignorará cualquier interferencia de este tipo por parte de César. Es decir, hermanos, la palabra jamás nos dice que seamos enemigos del gobierno o de la sociedad. Ojo, aunque el Estado o la sociedad es enemigo de Dios por definición, porque está formado por el colectivo, por el pueblo, por la sociedad, por el mundo. Sin embargo, el cristiano no está llamado a ser enemigo del mundo. La palabra simplemente nos advierte que no seamos amigos del mundo, refiriéndose a que nos apartemos de toda forma de actuar donde la ley de Dios no es respetada, como ocurre en el mundo, ¿verdad? Como ocurre con los gobiernos, con la sociedad, con las iglesias cristianas. La mayoría viola la ley de Dios, entonces nos apartamos del mundo. Y precisamente ese es el problema de todo. Son precisamente estas iglesias pseudo-cristianas que se asocian con el Estado las que a la final sí son enemigas del gobierno. Como ya hemos visto, la Iglesia Católica opera en ambos bandos, opera en la izquierda y en la derecha, en el azul y en el rojo, en el capitalismo y el comunismo, ¿verdad, hermanos? Y opera en el bando amigo del Estado y opera en el bando que es enemigo del Estado. Pero el